Y vamos a lo que es el tema propiamente dicho, que es la estandarización de recetas. ¿Esto qué involucra? Involucra que hay recetas que ya han sido probadas varias veces y que han sido aceptadas y que han sido modificadas o en este caso adaptadas. Y al estandarizar las recetas, nosotros vamos a garantizar que el producto sea uniforme. Es decir, igual, por ejemplo, yo compré este lapicero, ya se está acabando, me gusta cómo pinta, entonces me gusta su color, he comprado otro, igual, y tienen que pintar igual, tienen que cumplir la misma función, tienen que durarme el tiempo aproximado que el anterior. Claro que está en función al uso y otros factores, pero uno ya va y compra algo específico porque ya ha probado el producto y sabe de que en este caso le va a satisfacer. Entonces, bajo esa premisa, se tiene que estandarizar, ya sea en este caso un producto o en caso en concreto, hoy día las recetas. Las recetas nosotros las sacamos de diferentes fuentes. Mucho se habla de lo que se innova, y es verdad, pero originalmente no es que existieron en su momento alguna ficha que te dijera tienes que hacer esto, no. Las cosas se logran por descubrimiento y se pasan así del boca a boca, de manera oral, y luego se traslada en un escrito, que es lo que a veces se conoce como una receta que nos pasa. Esto quiere decir de que los conocimientos que en su mayoría nosotros aplicamos, las tecnologías que aplicamos, vienen de lo que es la cocina, ¿verdad? Muchos de estos vienen de ahí, vienen de las artes culinarias. Agarramos una receta normalmente y nosotros la convertimos, la estandarizamos y la producimos en masa. Claro que también nosotros tenemos que en su momento hacer pruebas, comprobar que cumpla ciertos estándares. Por eso lo hacemos de manera masiva, por eso es de manera industrial, por eso es industrias alimentarias. Así es. Todas esas recetas que hemos encontrado en internet o que encontramos también bueno, encontramos en forma ya transformados en productos, como por ejemplo mayonesas, salsas, encurtidos, vienen de recetas así que han sido, así que por decirlo así, se han escrito no en internet, sino han pasado del dominio público. Para la estandarización de recetas existen diferentes métodos. Tres de los cuales son muy conocidos de manera global a todos, a los diferentes rubros de alimentos y uno especialmente al rubro de lo que es la panificación. El primer método es el método sistemático. ¿En qué consiste? Bueno, pues en este método tenemos que ir poco a poco, ir modificando el volumen de producción. Y al modificar este volumen vemos si es que en este caso el resultado es satisfactorio o no. Así de simple. Por ejemplo, ustedes van a preparar una galleta. Agregan una determinada cantidad de harina y la presentan. Así, agregan 100% harina y la presentan y la degustan a personas y les ha agradado. Pero luego deciden variar un poco. Vamos a variar. Vamos a cambiarle ya no harina normal, que es harina de trigo, vamos a agregarle, no sé, harina de maca, un porcentaje. Hacemos la prueba y si es satisfactorio, entonces mantenemos esa receta. Si de repente a las personas no les gustó la cantidad que agregaste de maca, pues dices, hay que agregarle menos, 50% menos de maca. Y se evalúa nuevamente.
Entonces, en esto consiste el método sistemático. Es muy empírico y sí, de todas maneras, cualquier metodología de estandarización de recetas tiene que ser anotado. Eso no se olviden. Este es un método ya un poquito más matemático. Es el método factorial. Y el método factorial está en función a las unidades que se está produciendo del producto. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es toda la lista de ingredientes transformarlos a peso. Y no me refiero a la moneda, sino me refiero a hacer los pesos, es decir, colocarlos en gramos, o en kilos, o en libras, o en lo que a ustedes les pueda servir para poder hacer los cálculos. ¿Ya? Tienen que tenerlo eso en cuenta. Todo tiene que estar en unidades de masa. Luego se calcula el factor base. ¿Cuál es ese factor base y lo que le da el nombre del método factorial? El factor base es es la relación o la división que hay entre el número de unidades deseadas frente al número de unidades conocidas. Por ejemplo, miren acá. Hay una receta de 50 unidades. Esta receta de acá me va a dar 50 unidades. Aquí están los pesos, los ingredientes. Pero yo quiero aumentar esa cantidad de 50 unidades a 125. Entonces, aplico el método factorial, que consiste en dividir mis unidades, aquí está, deseadas, que son 125, entre mis unidades conocidas. Y este resultado de acá, 2.5, lo multiplico a cada ingrediente. Y de esta manera obtengo una nueva receta para 125 unidades. Bien, de repente quieren hacer una torta, un queque, qué sé yo, bueno, aplican entonces de 1 kilo, quieren hacer de 2 kilos o quieren hacer más tortas, pues aplican esto. Claro, uno puede decir sencillamente lo duplica las unidades, sí, pero eso es cuando son dos. De repente cuando quieres hacer otros números, ¿qué vas a hacer? Entonces, lo recomendable es aplicar esta metodología, es más sencillo para estos casos. Claro que tiene sus limitantes, ¿sí? Es decir, acá trabajamos en función a una cantidad. Tiene sus límites también. Esto se puede dar de repente cuando queremos a primera escala de una receta pequeña hacer una cantidad más grande. Nos puede ayudar al comienzo. Bien, este método se entendió. Sencillamente se divide, en este caso, las unidades que uno quiere, que uno quiere lograr entre las unidades de la receta original. Ah, y ojo, para que este método funcione tenemos que saber las raciones o las unidades que se producen con la receta original. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, está sencillo, ¿verdad? Este es el más sencillo de todos. No, el más sencillo es el anterior. Este. Pero este de acá, en la práctica, es más interesante y requiere disciplina también. Ya se está notando. Y el siguiente método es el método porcentual. Y acá vamos a ver dos cosas, dos tipos. Uno que es el porcentaje real. ¿En qué consiste el método porcentual? Es colocar todos tus ingredientes en porcentaje. ¿Qué significa porcentaje? Bueno, pues significa una fracción de un todo que representa un ingrediente, esa fracción.
Por ejemplo, si yo tengo que elaborar un pan, de todo el pan, ¿cuánto me representa la harina? El 60%, el 70%. Esto lo puedo hallar a través de un porcentaje real. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero tengo que, nuevamente, convertir todos los ingredientes a unidades de peso. Esto es muy importante. Generalmente casi todas las recetas involucran esto, tener unidades de peso. Si no hay unidades de peso, se puede en ciertas circunstancias también tener unidades en litros, pero de preferencia se busca. Ya en la práctica uno ya puede ir determinando exactamente cuánto se requiere, pero lo usual es que se transforme todo a pesos para que lo podamos cuantificar. Una vez que hemos convertido todas nuestras unidades a pesos, vamos a sumarlos y de esa suma vamos a hacer el cálculo del porcentaje. Se acordarán su primaria, ¿verdad? Primaria básica, ¿verdad? Tanto por tanto. Entonces, el porcentaje se da entre el peso total de todos, o sea, se suman todos los ingredientes y el peso total es dividido por el peso de cada ingrediente y se multiplica por 100. Y ahí sale el porcentaje. Toda esta suma tiene que dar 100% porque al final tiene que ser toda la unidad, ¿verdad? Algo que hay que tener en cuenta, y esto también se ve con mayor detalle en el método porcentual, y debería ser en todo, en realidad esto yo les aconsejo, pero especialmente en el método porcentual, tiene que ordenarse los ingredientes de mayor a menor. ¿A qué me refiero de mayor a menor? Si por ejemplo hay 500 gramos de harina, va primero, luego se le agrega de repente el agua, 200 gramos, luego la manteca, por ejemplo, 10 gramos, luego la levadura, 5 gramos. De esta manera. Es muy importante mantener esto. Uno, por un tema de facilidad, de facilidad visual para ver cuáles son los ingredientes más representativos. Y otro también a nivel de un control de calidad que es necesario también tenerlos en cuenta cuando uno tiene que elaborar etiquetas, siempre va en orden decreciente. Por ejemplo, en este caso, el método porcentual tenemos estos tres ingredientes: harina, azúcar y mantequilla. Los sumamos, dan un total de 160 y calculamos su porcentaje en función a cada ingrediente. 100 de harina, que es el peso de este ingrediente, entre su total por 100 y obtenemos este porcentaje. Le pueden dar un decimal, 2 decimales, hasta 1 o 2 es tolerable, de función también qué tan precisos puedan ser, porque a veces también es necesario redondearlos. Ya también depende del criterio de la persona. Entonces, también hay que tener en cuenta que estos cálculos también el peso debe que adaptarse o modificarse porque es posible de que existan pérdidas que se puedan dar en función a la experiencia. Lo que les comentaba que quizás de repente no siempre se va a coincidir de que la harina represente 62.5%. Hallar el 62.5% de toda una masa, de repente puede ser un poquito complicado estar pesando esa cantidad. Entonces, ese es un punto débil que tiene el método porcentual con respecto a la elaboración de productos de panificación. Porque la harina, que es su materia prima, no siempre actúa de igual manera con los ingredientes. En algunos casos varía, ya sea porque la harina absorbe menos agua o absorbe más agua. Entonces, para eso está el siguiente método. Pero hasta aquí está entendible el método porcentual, el porcentaje real. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Fácil, entonces, muy bien. Vamos al siguiente método. Y este es uno de mis favoritos. Es el método porcentual, sí,
pero esto ya no es el porcentaje real, sino este es el porcentaje de los panaderos y pasteleros. Este es más bacán, de verdad. ¿Por qué? Porque acá lo que se va a hacer es representar como 100% la harina del pan. La harina va a tener 100%, va a ser siempre 100%. Y los demás ingredientes van a ser un porcentaje en función a la harina. ¿Esto es bastante útil? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente trabajamos como nuestra materia prima principal es la harina. Entonces, de repente la receta dice para 500 gramos de harina. O de repente la receta dice para 1 kilo, sea cual fuese la cantidad, y no tenemos 1 kilo, tenemos 300 gramos. No hay problema. Aplicamos el porcentaje del panadero, que ya está en porcentaje, sencillamente multiplicamos los porcentajes por la cantidad de harina y nos da los demás ingredientes, sin tener que sumar, sin tener que hacer el cálculo anterior que hemos visto. No, de frente, tenemos 300 gramos de harina, ya. O claro, previamente tendremos que haber hecho el cálculo. Y adicional a esto, hay que tener en cuenta que, como normalmente se utiliza la harina, ¿por qué? Porque es el ingrediente que tiene mayor cantidad. ¿Hay sus excepciones? Sí, claro que sí, porque puede ser a veces harina integral. Entonces, también puede ser que sea un poquito mayor su porcentaje. Ahora, a diferencia del anterior, que acá se suma 100%, en este porcentaje de los panaderos o del panadero, no va a sumar 100%, va a sumar más. Y acá lo vamos a ver. El mismo ejemplo. 500 de harina. Bueno, no es el mismo, pero bueno. Los mismos bueno, ingredientes. No creo que tenga un ingrediente más. Pero bueno. 500 de harina. 325 de agua. Sal 10 y levadura 3.5. A la harina le damos 100%. Y a sus demás ingredientes los vamos a calcular su porcentaje en función a la harina. Es decir, 325 por 100 entre esta cantidad que es la harina. Esta es una receta original, ¿ya? De acá, una vez que hemos hecho los cálculos, miren, esta es la receta, por ejemplo, la primera que se nos dio, ya, calculamos el porcentaje del panadero. Ahora, estos son los resultados. 100% de harina, 65% de agua, 2% de sal y 0.7 de levadura. Bien, esta receta que era antes solamente para 500 gramos de harina, ahora como está en porcentaje podemos cambiarlo a lo que queramos. ¿Por qué? Porque ya de repente no tenemos 500, tenemos 300, no hay problema, 300 de harina y estos 300 lo multiplicamos por 65 y nos arroja la cantidad que vamos a utilizar. No se preocupe, esto lo vamos a ver a través de un ejemplo ahorita, antes de ver las consignas. Vamos a ver un ejemplo. Bien, se puede ver, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Genial. profesor. Miren, este pan es para 2 unidades. Vamos a hacer los 3 principales tipos de estandarización de recetas. La primera no, porque bueno, es más empírica. Vamos a hacer primero la del porcentaje. Ya, el porcentaje real. Recuerden que siempre cada receta que encontramos, esta es una receta de internet, por ejemplo, tenemos que convertirla a gramos.
Una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando encuentren unidades como este es el volumen, tenemos que saber la densidad de la sustancia. Por ejemplo, si fuera aceite, tenemos que encontrarle su densidad del aceite y la multiplicamos. En este caso, podemos afirmar, porque es agua, que 350 mililitros son 350 gramos. Así que vamos a estandarizarlo colocándolos en peso. Tenemos 500 gramos. 2 cucharaditas de levadura. Abajo me dice que considere cucharaditas como 5 gramos. Entonces, 10 gramos. 350 mililitros de agua son 350 gramos de agua. Y 1.5 cucharaditas de sal son 7.5 gramos. Bien, ya lo tengo en unidades de masa o en gramos. Ahora, como les había indicado, tengo que colocarlos en orden. Obviamente ustedes tienen que colocar al costado sus ingredientes, los nombres, pues ahorita estoy haciéndolo de una manera más metódica. Muy bien. Para convertirlo a porcentaje tengo que sumar todo esto. Entonces, la suma sería de todo esto 8, 6, 7, 5 gramos. Ya calculé esto de acá. Ahora tengo que hallar el porcentaje de cada uno de estos. ¿Cómo lo hago? Como les había dicho. Y esto me da 57.6%. Y así debo hacer el cálculo con los demás. Con cada ingrediente debo hacer el cálculo. ¿Sí? Este es el porcentaje real. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Oigan, esto es fácil. En realidad todos son fáciles, van a ver que sí. Acá vamos a hacerlo, entonces, en función a ¿qué? En función al factor, al método factorial, perdón. Miren que acá dice para 2 unidades. Esto es para 2 unidades. Ahora supongamos que yo no quiera 2 unidades, sino esté requiriendo 20 unidades. ¿Cuántos ingredientes? ¿Cómo va a ser mi nueva receta para esto? Bueno, pues, entonces mi factor base va a ser igual a, primero las unidades que yo quiero llegar, que son 20, entre las unidades de esta receta que yo conozco. Y esto me da 10. Este es mi factor base, 10. ¿Qué voy a hacer con este 10? Este 10 lo voy a multiplicar a cada uno de mis ingredientes. Obviamente, tengo que convertirlos esto en gramos, ¿verdad? 500 gramos por 10. Vamos a colocarlo en orden. 350 gramos por 10
10 gramos por 10 y 7.5 gramos por 10. Entonces, finalmente, mi nueva receta de harina. Bueno, ahí dice harina. Y acá tendría de agua. Levadura. Y 75 gramos de sal. Esta es mi nueva receta. Y todo esto para 20 unidades. Acuérdense de que esto solamente es para una cantidad específica. Yo he querido 20 unidades. Muy bien. ¿Estamos hasta aquí bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora sí, lo que todo el mundo esperaba. El porcentaje del panadero. Para este caso, vamos a... que voy a hacerlo un poquito más... Vamos a cambiarlo esto de acá mejor. Vamos a poner ya la receta estandarizada. 50 gramos de agua, 10 gramos de sal, o de levadura, 5 gramos de sal. Ya está. Ahora, esto lo vamos a hacer con el porcentaje del panadero. Hay que darle en este caso al 500, hacerlo el 100%. Y vamos a calcular los demás ingredientes en función a esta relación. Entonces vamos a calcular el del agua, que son 350 gramos. Es como una regla de 3, ¿verdad? 350 por 100 entre 500. Esto da... vamos a eliminar acá. 70%. El agua me representa un 70%. Y vamos a hacer también lo mismo con la levadura y con la sal. Con la levadura sería entonces 10 por 100 entre 500. 2%. Y para la sal, 7.5 por 100 entre 500. 1.5. Entonces, finalmente, nuestra receta va a quedar así. Voy a agregarlo acá mejor. Esta receta va a quedar así. De harina, 100%, agua, 70%,
Levadura, 2%. 1.5%. Ya nos olvidamos de los gramos, ahora que ya hemos hecho esta estandarización. Bueno, ¿y ahora para qué nos sirve? Como les decía, si por ejemplo, ya no tengo 500, antes era para 500 gramos, ahora ya no tengo 500, tengo 1 kilo, o tengo en este caso, no sé, 400 gramos, lo único que tengo que hacer es multiplicar 400 por 70, por 70%, por si acaso. Por ejemplo, si solo tengo, si ahora tengo 400 gramos de harina, entonces, ¿cómo calculo? Bueno, mi harina va a ser mis 400 gramos y luego, para hallar el agua, multiplico 400 por 70%, que esto no es otra forma de decir 400 por 70 sobre 100. 280 gramos de agua. Y así con los demás ingredientes. Todo en función a la harina, porque mi harina representa el 100%. Listo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro la parte de estandarización a través del porcentaje del panadero? Si tienen dudas, coméntenmelo. O no, pues quisiera saber. O está muy confuso. Mucha matemática. ¿Mm? Me preocupa su silencio. Viene ahorita la consigna, así que de todas maneras, igual ahí van a tener que sacarse las dudas, porque igual pueden consultarme a través de la consigna, también pueden consultarme, no hay problema. Lo que tienen que tener en cuenta es de que este porcentaje nos ayuda bastante porque lo tomamos en función a la materia prima más representativa, que es la harina. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos a la consigna en todo caso. Muy bien. En la consigna vamos a dividir en grupos de 3 nuevamente. Y a cada grupo se le está dejando un ejercicio. Un ejercicio en las cuales van a tener que aplicar, en este caso, la estandarización de recetas. Cada ejercicio se va a hacer 2 tipos de estandarizaciones, ya sea porcentaje real, porcentaje de panadero o porcentaje, en este caso, por factor, perdón, factorial. Muy bien, voy a dividir los grupos y esto lo tienen que presentar y socializarse a través de alguna imagen, foto o documento. Nada más que eso. Y conversar e indicar si hay algunas similitudes o diferencias entre ambos métodos. Muy bien.
voy a dividir. ¿Quedó claro hasta acá la consigna? Si no, igualito les voy a repetir en los grupos. Vamos a dividir. Vamos a crear. A ver. Muy bien, ¿cuántos tenemos acá? Sí, sobrado. Muy bien, ingresen a sus salas y voy a ir dándoles indicaciones ahí.
Sarita, ¿me escuchas? Sí, sí, Sarita, profesor. ¿sí me escuchas? Sí, Pero ahora, ¿qué grupo somos nosotros? no sé. ¿O vamos a hacer el mismo grupo que hemos sido la clase pasada? Creo que son diferentes. Sarita, nosotros nomás somos dos nomás. Sarita, ¿escuchas? Sí, ya me dijeron quién en mi grupo me había salido. ¿En qué grupo estás tú? Creo que dicen cualquier grupo que creo se van a unir. No sé.
cerrar las salas. ¿Ya? ¿Tanto se demoran en llegar? Llegan tarde a las salas, llegan tarde a todo. No, mentira, nunca han llegado tarde a mis clases porque, bueno, nunca han sido presenciales todavía. Listo. ¿Estamos todos? No, faltan 3 personas. Y no me digan que ahora sí no me escuchan, ahora sí me escuchan. Listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el grupo 1. Vamos a esperar que lleguen a ver. Por si acaso, nomás mantengo esto. Ok. Ok. Y ok. Listo, grupo 1, ¿me escucha? Wow, esto es más crítico. Ahora ni en la sala principal. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, Ay, profesor. ya he estado. Pensé que me Sí, había quedado. profesor. Ya, grupo 1, representante, ¿quién es? Ajá. ¿Dónde está el representante del grupo 1? No hay. Grupo 1. Profesor, ¿Sí? Muy bien. Grupo mi 1. compañera Flavia va a compartir pantalla. Pero Flavia no está entre nosotros. Sí, ya se va a conectar en unos segundos. ¿Cuántos son unos segundos? 60 segundos. Oh, mira, ve. Les estás Ahora le quitando comunico, tiempo a tus profesor. compañeros. Se queda, Eso quedará en su conciencia. en todo caso, profesor, no sé si fuera posible que empiece el grupo 2, Ok, me parece sensato. Grupo 2, listo. por favor. Gracias. Gracias. Ahorita comparto, profesor. Genial. Vamos a quitarle 50 puntos a Gryffindor. Digo 50 puntos al grupo 1. Es broma, es broma. Ya. A ver, grupo 2, ¿qué pan les ha tocado? Ya, él es... ¿Sí me logró El escuchar, pan profesor? indio. Sí, te escucho. ¿Verdad? El pan nam. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Qué has hecho? Porcentaje de panadero y qué más? Y porcentaje real. Real. Aquí está el porcentaje del panadero. Muy bien. ¿Le muestro el real? Claro, también es real, pues. Ok. Este es. Ah, genial. Ya. La única observación que puedo hacerte es que no te olvides ordenar de mayor a menor. Eso no estaba ahí. Está Ajá. desordenado en el porcentaje real. Ya, profesor. ¿Alguna diferencia que hayas encontrado o alguna similitud? Mm,
El total en los gramos, aquí, mire, 554 gramos y aquí de igual manera, no varía, o sea, varía la forma en la cual lo hallamos, pero los porcentajes, el total es el mismo. Ok, muy bien. Gracias. Grupo 2, sus aplausos, por favor. ¿Y grupo 1 ya está? Grupo 1. ¿No hay grupo 1? Sí. Ya, Sí, por favor. profesor, mi compañero va a compartir pantalla. Sí. A ver, tu compañera, ¿dónde está? ¿Dónde está tu compañera? Estamos robándole tiempo al otro docente. Creo que tu compañera no está. Ok. Si no está tu compañera todavía en esta lista, pasemos al grupo 3, ¿ah? Pasamos al grupo 3. No hay problema. Grupo 3, manifiéstese. Grupo 3 y después sigue el grupo 1. Grupo 3. Profesor, ya se conectó mi compañera. Sí, Ahora va a compartir ya pantalla. está tu compañera, pero esperemos a veces. Profesor. Bueno, El grupo 1. el grupo 3 sigue, después el grupo 1. Grupo 3. Sí logra visualizar. Mi grupo lo Naranja, tocó el guandos. plan danés. Ya, ahorita sí. Pandanés, genial. Sí, e hicimos el método porcentaje del panadero y también el método factorial. Ya, sí, 292%. Sí, ese es del panadero. Y en el Sí, caso del sí, factorial es este. ya. 200 entre 4. Ya, está bien. Muy bien. A ver, quiero ver el porcentaje del panadero otra vez. Sube, por favor. Sí, 292.5. No, el porcentaje, quiero verlo propiamente dicho. El que dice 100%. Ah, A ver, sí, sube un poquito más, sube un poquito más. está en la parte de acá. Le hemos colocado ya con todos los resultados. Ah, Acá en ya, esta parte están los ya. cálculos que hemos hecho. Sí, lo estoy viendo. Ya, genial. Muy bien. ¿Alguna similitud o diferencia que encontraron en estos porcentajes, en estas fórmulas, en estas maneras de estandarizar? Bueno, en este caso se puede aplicar también el método de panadero. Ya con porcentajes podemos nosotros poder encontrar las otras cantidades de la cual podamos aumentar, por ejemplo, la cantidad de panes que podamos hacer. Sería más fácil ya encontrarlo teniendo estos porcentajes. En este caso ya se encuentran, pues propiamente dicho, de esta cantidad que son 200. Se encuentra todo, pues las cantidades de los ingredientes que se deben utilizar. Correcto. Muy bien. Gracias, grupo 3. Aplausos para el grupo 3. Grupo 1. Ya, grupo 1. Comparto, profesor. Disculpe Ahora la sí. demora. Ahora sí. ¿Logra visualizar, profesor? Sí. Uy, ¿qué pasó? Ya, perdón. En nuestro ejercicio se trata sobre el pan, que nos pide 5 raciones, en este caso. Y los métodos que se ha utilizado son el método factorial y el método porcentual. ¿Mm? En la primera parte, como pueden observar, tenemos el método factorial.
tenemos aquí los ingredientes: 500 gramos de harina, 350 mililitros de agua, 600 gramos. En este caso, como nos dio a elegir, hemos elegido 6 gramos de levadura deshidratada. Deshidratada. 10 gramos de sal, sí, 15 gramos de azúcar. Aquí ya está, ¿cómo se podría decir? Calculado las 3 cucharadas de aceite de oliva, porque en el ejemplo, como pueden ver, nos dice que una cucharada equivale a 14 mililitros. Entonces tenemos el total de 42 mililitros de aceite. Ya. Procediendo a eso, hemos sacado el factor base, en lo cual en el factor base nos hemos determinado que es, bien sabemos que son las unidades deseadas sobre las unidades conocidas. En este caso nos pide determinar los ingredientes para 500 panes. Entonces tenemos 500 panes entre 5 que ya tenemos. Para los ingredientes igual nos sale 100. Entonces luego hemos procedido a los ingredientes, multiplicarlo por 100. Y nos da otra cantidad. Y toda esa cantidad son para los 500 panes. Procediente a ese hemos pasado al método porcentual, que como usted nos ha enseñado, hemos hecho la suma ordenadamente, y tenemos aquí que nos sale un total de 923 gramos. Entonces tenemos 500 entre 923 gramos, que esa es la fórmula del método porcentual, por 100. Y nos da un total, por ejemplo, el de 500 gramos de harina nos sale 54.2%. Aquí hemos, los resultados los hemos redondeado. Y el total que nos puede salir de todo este porcentaje es 101.3%. Y eso es todo, profesor. Ok. 2 observaciones antes de decirles algunas cositas. Tengan en cuenta siempre de que en este caso, en su caso de ustedes, no se puede convertir el aceite, no se puede decir de que se convierte directamente a gramos. Ahí les doy el dato de la densidad. Significa que si era 14 mililitros, ¿Ya? entonces 14 por 3 son 42. 42 Sí. mililitros tienen que ser multiplicados por la densidad, que dice ahí, para que sean transformados a gramos, por 0,96, 0,916. Esa es una observación. Sí, por lo demás está bien, no te preocupes, por lo demás está bien, porque vas a ver que cuando lo conviertas, y ténganlo en cuenta, si ténganlo en cuenta todos, que la densidad del aceite no es igual a los gramos, no es como en el agua. Ténganlo en cuenta. La segunda observación es que como sea, tu porcentaje, en este caso tiene que ser 100%, no puede ser 101 y algo. En este caso no, porque no es del panadero. Si no sale 100% es porque, como te comentaba, a veces no se redondea bien. Hay que tener en cuenta, hay que redondear bien para que dé 100%. ¿Alguna similitud o diferencia que encuentres entre estos dos tipos de estandarización de recetas? La similitud es que en ambos casos se tiene que multiplicar por 100. Bueno, no, perdón, es por el resultado, es diferente, claro. La diferencia de los resultados por la multiplicación y después, no. Muy bien. Gracias al grupo 1. Muchas gracias. Muy bien. Excelente trabajo. Aplausos. Voy a compartir al toque. Nada más para finiquitar acá. Toque nada más. Muy bien. Excelente trabajo todos. De verdad lo han hecho en un tiempo inclusivemente menor al que se esperaba. Está muy bien. Ahora les voy a plantear acá sencillamente las ideas fuerzas de esta sesión. Una idea fuerza es una idea con la que se llevan en esta sesión. ¿Qué ideas nos llevamos? A ver, ¿qué ideas nos llevamos de esta sesión? Unas 2. Voluntarios, voluntarias. De todo lo que hemos aprendido, ¿qué nos llevamos? Lo que sea, lo que hayan aprendido. Recuerden en todas sus experiencias. Aparte de que el Teams no funciona. A ver. ¿Todos los métodos son eficaces o no?
Todos los métodos son... ¿Cuál es el método más sencillo? ¿Cuál es el método más idóneo? Dime, Sarita. Profesor, en mi caso, a mi parecer, el método más sencillo es el del panadero. Y pues el que resulta un poquito más para que encuentren, ¿no? Es el porcentual, el que va a tomar mucho más tiempo. Correcto, Sarita. Entonces, el método más eficiente para panificación, el del panadero. Correcto. Tengan en cuenta esto de acá. Y hay otra más. Y otra cosa más. Ahora, si ustedes dominan estas estandarizaciones, ¿preparar algo es más rápido o más lento? ¿Les tomaría más tiempo o menos tiempo? Si ustedes ya tienen sus recetas estandarizadas, ¿será más rápido o más lento preparar? Dime, Sarita. Y luego Flavia. Sería más rápido, profesor, además de que evitaría errores de las cantidades que vamos a agregar de cada ingrediente. Correcto, Sarita. Es más rápido. Correcto. Luego Flavia, luego Anayeli y luego Herly. Flavia. Concuerdo con mi compañera, profesor. Sí sería más rápido prepararlo, ya que tenemos las cantidades exactas de lo cual vamos a utilizar para una cantidad de lo que queremos preparar. Correcto. Anayeli. Sí, profesor, como mis compañeras decían, pues con estos métodos nos facilita el poder elaborar, ¿no? Estos tipos de productos. Nos es más fácil. Es cierto, facilita bastante. Finalmente, Herly. Herly levantó la mano, pero creo que tiene problemas con el audio. Tocaremos entonces estas técnicas. Facilitan la preparación de los productos y nos dan, en este caso, nos brindan, se borró acá, y nos brindan un cálculo de los ingredientes. Listo. Con esas dos ideas claves me quedo. Y nos quedamos todos. Listo, chicos. He robado un poco de su tiempo adicional, pero de todas maneras, muchas gracias de verdad por su tiempo. Herly, no te puedo escuchar. No hay problema, sé que tienes problemas con el audio. Pero gracias por tu intención también. Muchas gracias a todos en general. Y hasta acá la sesión de hoy. Mañana nos estaremos viendo, si es que no hay otra, si es que no indican algo más, en la planta de Virú. ¿Ya? Cuídense mucho. Enviaré quiénes son los grupos que van ahí. Cuídense muchos. Nos vemos. Buen fin de Gracias, semana. profesor. Nos vemos. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor.